las noticias a ver en qué se resuelve este conflicto geopolítico, así como la evolución del precio del petróleo. Y tiene sentido, porque esto impacta directamente en los bolsillos. Sin embargo, los grandes fondos, gestores que llevan a su cargo billones de dólares están viendo múltiples riesgos en el mercado. En la última encuesta realizada por Bank of America, estos gestores nos revelaron sus 5 principales miedos. Estos son el riesgo de un conflicto geopolítico, la regresada de la inflación, riesgo de un estallido en el mercado de crédito privado, la burbuja como resultado de la inteligencia artificial y un incremento desordenado del rendimiento de los bonos. Y este último es el que más me preocupa. No solo que es la consecuencia de todo lo anterior, porque todo lo anterior está actualmente presente en el mercado. Y es que los bonos rompen cosas, rompen estructuras dentro del sistema financiero. Y cuando los bonos hablan, el mercado escucha, o al menos debería de hacerlo. En este análisis vamos a ver cuál ha sido la consecuencia de este conflicto geopolítico, cómo ha impactado en las materias primas. ¿Qué nos dice la curva de tipo del G10, que son las 10 principales economías o las economías más grandes del mundo, excluyendo China? ¿Y cómo ha reaccionado el mercado de acciones? ¿Y qué nos dice el sentimiento del mercado? Pero no el sentimiento con base en encuesta, con base al posicionamiento en el mercado de las opciones financieras. Es decir, ¿qué nos está diciendo el VIX? Y quédate hasta el final, porque te vamos a revelar algo que llevamos semanas monitoreando, que te lo revelamos hace 2 meses cuando el SP 500 en el mercado de futuro alcanzó la cuota de los 7.000 y lo volvemos a traer con datos estadísticos mucho más precisos, porque esto nos está indicando que no es el fin del mundo, pero sí que estamos frente a una potencial corrección. Y esto está abriendo campo para una gran oportunidad de inversión. Así que vamos a compartir rápidamente la pantalla. Como resultado de este conflicto geopolítico, trajo como principal consecuencia un incremento en las materias primas. Estamos viendo un ETF, ¿ok?, que replica un índice de materias primas que es el DBC. Estamos en un gráfico diario y tenemos desplegadas nuestras medias móviles de corto, mediano y largo plazo, es decir, 13, 50 y 200 sesiones. Entonces habíamos visto que este índice había roto líneas de tendencia de largo plazo, que había salido de un canal y ahora está marcando nuevos máximos, que si bien había hecho un retroceso, fíjate cómo se apoyó en la media móvil de estas 13 sesiones para luego alcanzar esos niveles más altos. Vamos a estar atentos a ver qué hace aquí el precio, si consolida realmente ese nuevo máximo histórico, y el área importante a cuidar por debajo sería el área de los 27,29. Es decir, que como escenario negativo estamos viendo esto, ¿ok? Que el precio consolide nuevos máximos históricos y sea capaz de alcanzar precios más altos. Esto sería muy negativo. Como escenario igualmente negativo, pero un poco más conservador, bueno, si el precio se devuelve y se mantiene aquí consolidado un tiempo. Vamos a colocarlo aquí, esto como un color naranja. Y un escenario positivo, realmente, una corrección de que vino, que ya se resolvió este conflicto y que vamos a volver a niveles preguerra, pues sería que el precio perdiera su mínimo anterior, consolide cierres por debajo de esa media móvil de 20 y 50 sesiones y comience a realizar este movimiento. A ver, ok, este movimiento. Y que lleguemos aquí nuevamente a niveles de 23,84 aproximadamente. Este sería nuestro escenario positivo. Por supuesto, este movimiento fue como resultado principalmente de los precios de la energía. Y fíjate que como en los precios de la energía está haciendo un movimiento muy similar, que nuevamente, mientras no estemos viendo rupturas de su último mínimo, ¿ok?,
y que consolidemos cierres por debajo de ese canal roto, no vemos como positivo o no vemos como escenario positivo que realmente estamos volviendo a cuotas preguerra. Ahora, no solamente los precios del petróleo han aumentado los precios del gas, pero no el gas americano, sino más bien el gas europeo. Y fíjate lo que está haciendo el precio. Habíamos dicho como escenario negativo era que consolidara esos cierres por debajo de la cuota de estos 57, 60 mil puntos. Y fíjate lo que hizo en los últimos días. Precisamente el precio se devolvió, está rebotando, ¿ok? En ese canal. Entonces, esto lo pudiéramos interpretar como una falsa ruptura, una trampa alcista. Ahora vamos a ver si el precio es capaz por lo menos de alcanzar niveles más bajos. Este escenario sería, a pesar que sería igualmente negativo, pero sería algo conservador, y como escenario positivo es que vuelva a ese canal donde estábamos anteriormente, antes que empezara todo este conflicto bélico. Ahora, no solamente en temas de energía estamos viendo incrementos de precios, sino también en la parte de agricultura. Y fíjate cómo el precio rompió en nuestro último análisis, estamos monitoreando este nivel de precio, alcanzó niveles más altos y fíjate, todo esto en consecuencia lo que está trayendo incrementos en precio de las distintas fuentes de energía, petróleo, gas y también en alimentos, lo que se traduce es en inflación. Entonces vamos a ver la curva de tipo del grupo G10 y vamos a concentrarnos en el corto plazo, en no más de un año. Fíjate, Estados Unidos. Estados Unidos, donde actualmente la Reserva Federal fijó los tipos o mantiene los tipos en 3,75. Fíjate lo que nos está diciendo hasta hasta el día de ayer. Es que el mercado está descontando de que no va a haber disminuciones o no va a haber más disminuciones en el tipo de interés y que más bien se van a mantener, porque fíjate que está en un rango entre 3,70, 3,78. Es decir, que de los 3,75 está más o menos unos 5 puntos básicos por arriba o por debajo. Ahora, en el mercado europeo, ¿ok? O en la Unión Europea, fíjate que la historia es un poco diferente. Ellos tienen la curva, ellos tienen los tipos de interés fijados en 2,15. Y fíjate lo que nos está diciendo, ¿ok? El mercado está descontando aproximadamente, ¿ok? Llegar de 2,15 a un aproximadamente 2,5 equivale a uno o dos incrementos del tipo de interés. En el Reino Unido, que están los tipos igualmente como en Estados Unidos en 3,75, oye, es mucho peor. ¿Por qué? Porque está descontando de 2 a 3 incrementos, es decir, pasar de 3,75 aproximadamente unos 4,40, entre 4 y 4,40. Y en Canadá, que los tipos están, si no me equivoco, a 2,25. Fíjate que están descontando también entre uno, dos incrementos adicionales, ¿ok? Para llegar como un máximo a unos 2,75 en promedio. Y Japón, que están en 0,75, también igualmente plantean entre unos dos o tres incrementos, es decir, pasar a cuotas de 1,15. Pero fíjate el lado largo de la curva. O sea, estamos hablando de cotizaciones de casi del 5% en Estados Unidos y el Reino Unido. En Europa está haciendo nuevos máximos históricos. Y recordemos que este nivel de precio en Estados Unidos trajo la crisis en los bancos regionales, donde quebraron bancos como Silicon Valley, Signature Bank, de First Republic, que al final tuvo que ser absorbida por JP Morgan. Luego en Europa tuvimos la quiebra de Credit Suisse, que tuvo que ser absorbida o adquirida por UBS. En el Reino Unido, esto le costó el cargo al primer ministro que no duró sino más que un mes y medio aproximadamente, a Liz Truss, porque esta subida de tipos casi al 5% trajo una potencial crisis en los fondos de pensiones.
Ahora me pregunto que el mercado volvió a este tipo de rendimientos en el lado largo, ¿están estos riesgos realmente cubiertos? Vamos a ver cómo reaccionaron los mercados ante esta subida de tipos. Este análisis ya tenemos tiempo monitoreándolo. Fíjate que en este caso, el SP 500 por su ticker SPX, rompió esa gran zona. Y fíjate que no fue una ruptura cualquiera, fue una ruptura con gap. Y estos gaps de ruptura potencialmente nos lleva a indicar de que probablemente esa tendencia está cambiando. Ahora, la gran zona que hay que estar atento es la zona de los 6.018, 6.113. Eso sería una corrección total de aproximadamente, vamos aquí a hablar en promedio, de un 13%, ¿ok? De un 13,5. Estamos hablando de un rango, puede ser 10 hasta un 15% como máximo. ¿Y qué nos dice el VIX? ¿Ok? Recuerda que el VIX representa la demanda de las opciones financieras. Entonces, ¿está el VIX descontando todo este pánico? Oye, a niveles de 30, yo diría que sí, solo que todavía no se ha visto como una gran capitulación. Fíjate que no estamos superando los niveles, ¿ok? Estos niveles de acá, de abril, es cuando Donald Trump declaró los nuevos aranceles. Luego estamos en aproximadamente julio, esto es agosto del 2024. Esto fue con el tema de los carry trade en Japón, que el mercado japonés, o mejor dicho, la bolsa no, el Banco Central de Japón comenzó a incrementar los tipos de interés y trajo problemas en el sistema de los carry trade. Y bueno, fíjate que estamos más o menos a niveles del 2022, que fue cuando se dio la corrección como resultado de incremento de los tipos de interés por los bancos centrales a nivel mundial. Pero déjame a ver, colocar un RSI, ya que el VIX es un indicador que tiende a la media. Entonces, ¿qué nos está diciendo el RSI en estos momentos? Bueno, mira, fíjate que el VIX se está moviendo en este rango en el RSI, es decir, que está consolidado y que a pesar que está en estos niveles de 30, fíjate que todavía no ha llegado a niveles de sobrecompra, es decir, que esto se puede quedar aquí consolidado y eso nos llevaría a un patrón similar a lo que vimos en el 2022. Es decir, va a ser una corrección lenta donde algunos tendrán esperanza, pero el mercado no va a hacer más sino que corregir hasta llegar aproximadamente, vamos a decir que como primer objetivo, a la cuota que indicamos anteriormente. Ya esto acá, ya son niveles de pánico extremo, que fue cuando la crisis del COVID. Ahora bien, hace un par de meses nosotros habíamos revelado esta lámina, ¿ok? Esta lámina, en el panel de arriba, lo que estás viendo es el comportamiento de la bolsa americana a finales de los 90, es decir, antes del estallido de la burbuja.com. Y el panel de abajo representa nuestro momento actual, aproximadamente desde finales del 2024. Y empezamos a notar patrones muy similares. Fíjate que en finales de los 90 se dio hubo correcciones del 13, luego del 22%, del 7%, y luego nuevamente del 13%, que llevó a un incremento en la bolsa de aproximadamente un 26%. Y similarmente, actualmente, nosotros tuvimos una corrección casi de un 10%, luego a finales de febrero hasta abril, tuvimos una corrección del 21% como resultado de los nuevos aranceles de Trump. Aquí tuvimos una ligera corrección del 6% y dado esta correlación, estamos colocando como un escenario probable de una corrección entre un 13 y 15%. ¡Wow!
Eso nos lleva precisamente, si volvemos a nuestro gráfico, a los niveles que habíamos indicado anteriormente. Nos lleva a la cuota de a la cuota de los 645, 6116 aproximadamente. Y fíjate cómo la lectura del precio, ese estudio del precio en el pasado, o sea, convergen desde distintos puntos de vista. Y ojo, que esto no es una zona menor. Esta zona equivaldría aproximadamente a los retrocesos de Fibonacci entre un 38 y 50%. Es decir, que es un área clave para múltiples traders e inversores. Y ese análisis que parece discrecional lo hemos traído acá con datos robustos, con datos estadísticos. Separamos esa serie de datos en dos. La primera, que va desde mediados de julio del 96, ¿ok? Y la comparamos con una serie de datos que inicia en febrero del 2023 hasta la fecha. Y fíjate la correlación que tiene, un 0,98. La correlación se mide desde -1 a 1. -1 significa que está inversamente correlacionado. Si un dato sube, el otro dato baja. Y el extremo de 1 quiere decir que si el uno sube, el otro también se va a comportar de manera similar. Es decir, que es probablemente que sube igual. Y fíjate que ese dato, esta correlación de datos nos está dando 0,98. El mercado de bonos está mandando una clara señal y la curva de tipos del G10 reconoce la tensión macroeconómica. Por el otro lado, el VIX reconoce todos estos riesgos que están presentes en el mercado, solo que todavía no estamos en pánico. ¿Y la IA? La burbuja de la IA sigue allí, solo que ya no es titular y por eso merece muchísimo más atención. Aquí en The Stock Pacer estamos viendo una alta correlación con la burbuja.com y no una correlación cualquiera de 0,98, es decir, de un 98%. Y eso nos lleva a plantearnos como un escenario probable una corrección entre un 10 y un 13%. No es el apocalipsis, pero sí puede ser una gran oportunidad si sabes dónde mirar. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo aquí en este canal. Si este análisis te dio una mejor perspectiva de lo que está pasando en los distintos mercados, ya sabes qué hacer. Suscríbete y dale like para que lleguemos a otros hispanos parlantes, a otros inversores y traders, para que tomen decisiones bien informados. Mi nombre es Eduardo Villalobos, técnico del mercado colegiado y certificado. Y nos vemos en un próximo vídeo.